Bueno, buenos días. Vamos a seguir entonces con la nutrición de los recién nacidos prematuros, que son los más complicados y conflictivos en la neonatología desde el punto de vista nutricional. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la nutrición enteral. Vamos a repasar las estrategias que dijimos que habían sido sugeridas para mejorar el crecimiento de los niños y evitar el retardo de crecimiento postnatal. Teníamos la nutrición parenteral temprana, que ya la hemos desarrollado, la nutrición enteral temprana y la mayor ingesta proteica. Estos dos ítems son los que vamos a desarrollar en esta clase. Primero vamos a repasar un poquito en qué situaciones de desarrollo gastrointestinal tenemos un recién nacido prematuro. Fíjense que a partir de las 26 semanas se secreta ácido y se mantiene un pH de 2. El factor intrínseco y la actividad peptídica están presentes desde la semana 20. El páncreas madura en el segundo trimestre, pero sí va a tener actividad disminuida de amilasa, lipasa y disminución en la secreción de bicarbonato. La capacidad colónica para reabsorber agua y electrolitos está presente desde la semana 20. La inmadurez determina insuficiente capacidad para la digestión de ciertos nutrientes, por ejemplo lactosa y triglicéridos. Y otra cosa que es muy importante, y por eso se los he resaltado acá con negritas, es que la actividad motora intestinal, si bien aparece alrededor de las 20 semanas, la organización aparece recién a partir de las 29 semanas y se completa hacia el término. Es decir, que el mayor problema para la tolerancia de la alimentación enteral de estos niños no está en su capacidad digestiva, sino que se encuentra en la capacidad de mantener una actividad motora anterógrada efectiva del tracto gastrointestinal. Cuando hablamos de nutrición enteral, el primer concepto que surge es el de nutrición enteral mínima, es decir, esto de administrar pequeñas cantidades de alimentos, entre 5 y 25, 5 y 20, de acuerdo a los distintos autores, mililitros por kilo día, y de elección que esa leche sea leche materna. Esta pequeña cantidad, obviamente, que no la vamos a aportar con fines nutricionales, pero sí distintos estudios han demostrado que los niños en donde se comienza por algunos días con estos pequeños volúmenes tienen menor tiempo para alcanzar la alimentación enteral completa, logran un aumento rápido de peso, menor intolerancia a los alimentos, menor necesidad de luminoterapia porque disminuye el ciclo enterohepático, mayor concentración sérica de gastrina, lo que va a estimular la producción de ácido clorhídrico y la capacidad de bloquear el ingreso de gérmenes a nivel gástrico. Y también logran una maduración acelerada de la función del intestino delgado y menor duración de la internación. Los numerosos estudios que se han hecho con respecto a esto, en algún punto han demostrado alguno de estos ítems. ¿Cuándo avanzar? Entonces, sabemos que el aporte de pequeños volúmenes es generalmente bien tolerado por todos los chicos y que lo podremos iniciar muy precozmente y que no hay diferencias en la incidencia de enterocolitis en los niños en donde se administran el volumen en los primeros 4 días, esta alimentación enteral mínima, en los primeros 4 días en relación con aquellos chicos que se difieren más allá de la semana la alimentación enteral. El tema que sería ahora es cuándo avanzar, cuántos días mantenemos la nutrición enteral mínima y cuándo comenzamos a hacer un avance sostenido del volumen. La revisión Cochrane muestra la revisión de 9 estudios que comprendieron 1.106 pacientes que están divididos en 2 grupos. En un primer grupo había un avance rápido, es decir, se mantenían nutriciones mínimas, nutriciones enterales mínimas, entre 2 a 4 días y a partir de ahí se comenzaba a aumentar. Los niños que tenían un aumento retardado eran aquellos que se alimentaban después de los 4 días.
Fíjense que no hubo diferencias significativas en estos dos grupos en cuanto a NEC, en cuanto a todas las causas de mortalidad, y obviamente en el grupo en donde se comenzó el avance más rápidamente, se llegó al volumen total por vía enteral más rápido. Hay que tener en cuenta que estos estudios no incluyeron, en el caso de los 9 estudios, 4 no incluyeron retardos de crecimiento intrauterino con alteraciones del Doppler, es decir, que no sería una conclusión aplicable a estos niños. ¿Cuándo avanzar? La siguiente pregunta que nos deberíamos hacer luego de decir cuándo avanzar es cuánto avanzar, es decir, cuál es el volumen seguro que podemos administrar a nuestros niños diariamente, cuál es el aumento de volumen que podemos hacer. Para tratar de contestar esta pregunta nos podríamos referir a esta revisión, esta nueva revisión de Cochrane, en donde se reúnen 6 estudios que incluyen a 618 pacientes con menos de 1.500 gramos o menos de 32 semanas y que son divididos en 2 grupos. Un grupo en donde se hace un avance entre 15 a 20 mililitros por kilo día y otro grupo en donde el avance es de 30 a 35 mililitros por kilo día. Este estudio, esta revisión, muestra que no hubo diferencias significativas ni en NEC ni en mortalidad y que el grupo de avance lento obviamente tardó más en recuperar el peso de nacimiento, entre 2 a 6 días, y en alcanzar la alimentación completa entre 1 a 5 días. De nuevo, estos estudios no incluyen los niños nacidos por debajo de 750 gramos ni con retardos de crecimiento intrauterino severo. La pregunta que puede surgir es, ¿cómo los alimento a estos niños? ¿Con una alimentación continua o con una alimentación intermitente? De nuevo nos vamos a una revisión sistemática, 7 estudios, 511 pacientes de muy bajo peso, es decir, por debajo de 1.500 gramos, donde se dividen los niños en 2 grupos, un grupo con alimentación continua, un grupo con alimentación intermitente, y otra vez, no hay diferencia en NEC, en tiempo para llegar a una alimentación enteral completa, ni en crecimiento somático. En algún momento se especuló que si nosotros alimentábamos al niño en forma continua, se podía alcanzar un mayor aumento de peso y si lo alimentábamos en forma intermitente, íbamos a realizar o íbamos a obtener una respuesta más fisiológica en el niño. Esto no ha podido ser demostrado, es decir, no tenemos evidencia para elegir una forma sobre la otra. De todas maneras, la recomendación de los expertos es muy firme en intentar la alimentación continua, y esto tiene que ver con que en general estos niños tienen mucha alteración de la motilidad y por lo tanto si uno los alimenta en forma continua y no se realizan aspiraciones esporádicas, se logra mejor tolerancia diaria del volumen aportado. La otra pregunta que surge es ¿con qué alimentar? Y acá la respuesta es una sola. ¿Con qué los tenemos que alimentar? Con leche humana. Las ventajas de la leche humana son innumerables, yo acá les he puesto algunas, pero son muchísimas y sé que ustedes tienen una clase dedicada exclusivamente a este tema. Les pongo que mejora la función gastrointestinal claramente por todos los factores de crecimiento que tiene y las hormonas que tiene, mejora el desarrollo cognitivo, mejora las defensas de huésped, menor incidencia de enterocolitis necrotizante, sepsis, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, mejora el vínculo y acorta los tiempos de internación y la alimentación es mucho más rápida, se llega al volumen mucho más rápidamente. Cuando no tenemos la leche de la mamá, la indicación de la Academia Americana de Pediatría es que sean estos bebés alimentados con leche de banco. ¿Qué problema tenemos con las leches de banco en relación a los niños prematuros? Que en general la leche de banco es una leche de mamás a término, es una leche de término, que tiene menores aportes que la leche de las madres prematuras. Debido al proceso de pasteurización hay menor cantidad de factores bioactivos que se protegen de las infecciones y tienen menor cantidad de grasa y proteína en general, y nosotros hemos visto que
el aporte proteico es central en los niños prematuros y el aporte de calorías también es central para lograr el crecimiento. Acá yo les he puesto un cuadro en donde se muestra, en donde se compara la leche de las madres prematuras, por decirlo de algún modo, entre las 0 y las 2 semanas del nacimiento, las 2 y las 4 semanas y más de 4 semanas, con la leche de banco, que es de un donante de recién nacidos a término. Fíjense que para el aporte proteico hay una diferencia significativa en los 4 estadios de tiempo que yo les he marcado acá. Con respecto a las grasas hay diferencias significativas entre las 0 a 2 semanas y con más de 4 semanas. Con respecto a la lactosa hay diferencia significativa en los 3 estadios en comparación con este cuarto, que es el de la leche del donante. Y con respecto a la energía, que tiene mucha relación con la diferencia en el aporte de grasas, también hay diferencias significativas entre las 0 a 2 semanas y en la leche de más de 4 semanas. Entonces, con respecto a nuestros niños prematuros, la pregunta sería, ¿es suficiente la leche de madre para cumplir con las recomendaciones de los aportes de proteínas y de energía que tenemos que hacer? Bueno, fíjense que yo acá les pongo de nuevo una tabla para recordarnos de cuáles son los requerimientos que tenemos de proteínas para el crecimiento en los niños entre las 26 y las 30 semanas, entre las 30 y las 36 y entre las 36 y 40. Fíjense que si nosotros queremos un crecimiento entre 16 y 18 gramos por kilo día, que eso es lo que correspondería, y si queremos lograr una acreción de masa magra del 14%, fíjense que necesitamos un aporte muy importante de proteínas, que va a ir disminuyendo a medida que aumenta la edad gestacional. Bueno, fíjense, para responder a esta pregunta si la leche de madre es suficiente en el caso de los recién nacidos prematuros de muy bajo peso de nacimiento, fíjense la evolución que tiene el contenido proteico de la leche de madre desde el nacimiento. Fíjense que tiene un aporte proteico importante de 2.5 gramos por decilitro, pero que va cayendo absolutamente, marcadamente, hacia las 2 semanas, y después hay un descenso paulatino hasta las 8 semanas, en donde el aporte ya se puede equiparar al aporte de la leche de una madre a término. Entonces, acá arriba tenemos la ingesta recomendada entre 3.5 a 4.5 gramos por kilo día. Acá tenemos lo que nos puede ofrecer la leche de su madre prematuro, sobre todo en las primeras 2 semanas, y esto es lo que nos ofrecen las concentraciones de leche estándar. Es decir, que en este periodo, fundamentalmente que va entre las 2 semanas y las 8 semanas, hay que realizar una fortificación del contenido proteico de la leche humana, porque si no, no vamos a lograr un crecimiento adecuado. ¿Cuáles serían las estrategias de fortificación? Existen 3 tipos de fortificación. Una fortificación estándar, que ya vamos a ver de qué se trata. Una fortificación que consiste en ajustar el aporte proteico con agregado extra de proteínas, y una fortificación individualizada. La fortificación estándar de la leche humana es la que se realiza con los fortificadores que provee la industria farmacéutica. Esos fortificadores tienen una concentración determinada de proteínas y de calorías no proteicas en forma de lípidos y de hidratos de carbono, que se agregan como polvos o como líquido a la leche de madre. Los fortificadores en polvo en realidad están aportando entre 1 a 1.1 gramos de proteínas por decilitro de la leche humana. Los fortificadores líquidos pueden aportar un poquito más, entre 1.1 y 1.8. Recientemente hay una nueva marca que aporta 2.2 gramos por decilitro de leche humana. Y llevan las calorías de 67, que sería la caloría aportada por la leche humana sola, a 80 calorías por decilitro. En general, estos aportes de fortificadores
pueden ser de dos tipos. Los más usados, los que tenemos disponibles, los que tenemos nosotros en el país, son fortificadores que están hechos en base a proteína de la vaca, y existen otros fortificadores que están hechos en relación a leche humana. Estos fortificadores tienen la ventaja que tienen la especificidad de la proteína, ¿no es cierto?, que es una proteína de especie humana, no una proteína vacuna, y son fortificadores que tienen la otra ventaja que pueden ir, digamos, incrementándose en su concentración en relación con el porcentaje de leche humana hasta llegar a una relación de fortificador leche humana 1:1, y con eso se logran aproximadamente 1.6 gramos de proteína por decilitro de la solución. Fíjense en esta tabla cuáles son los requerimientos de los nutrientes en menores de 1000 gramos y cuáles serían los requerimientos aportados con la leche humana y con la leche humana fortificada. Fíjense, vamos a hablar solamente de un ítems, que por ejemplo para las proteínas teníamos un requerimiento de 4 gramos por kilo día. La leche materna nos está... Perdón, acá ha salido algún mensajito, lo vamos a cerrar. Entonces, teníamos una necesidad de aporte de 4 gramos por kilo, tenemos un aporte de leche de madre por 100 calorías de 1.8, y fíjense que con el fortificador se acercaría un poco más a 2.75, por ejemplo, en este tipo de nutrientes. Lo mismo pasa con los otros macronutrientes y con los otros micronutrientes. Bueno, la fortificación estándar, ¿qué es lo que ha demostrado? ¿Qué beneficios ha demostrado? En el corto plazo, aumento de peso, aumento del crecimiento lineal, aumento de la circunferencia craneana y aumento de la retención de nitrógeno y urea. Pero todavía no hay evidencia en cuanto al crecimiento óptimo, en cuanto al desarrollo de la función cognitiva en relación a los fortificadores y en cuanto a la incidencia sobre la mineralización ósea. El otro tipo de fortificación que veíamos que existe es la fortificación con el agregado proteico, que es una forma de fortificación que sale a partir de este trabajo que propone dividir a los pacientes en dos grupos. Es una muestra pequeña de 32 pacientes, entre 600 y 1760 gramos. A uno de los grupos se lo alimenta con leche fortificada, con leche materna fortificada, con la fortificación estándar, y al otro grupo, que es el grupo de intervención, se le administra la leche materna con la fortificación estándar, pero de acuerdo a los niveles de nitrógeno ureico, se le administra una mayor cantidad de proteína. Es decir, si los niños tenían un nitrógeno ureico menor a 9 miligramos por decilitro, sobre el fortificador estándar se hacía una fortificación extra de proteínas. Logra demostrar que hay una diferencia significativa en el aumento de peso. Fíjense que el grupo estándar está por debajo de nuestro crecimiento óptimo, que debería ser de 16 a 18 gramos por día, por kilo día. Este grupo aumenta 14 gramos por kilo día. En el grupo fortificado logramos un aumento de 18 gramos con una P significativa. En el perímetro cefálico también hay una diferencia significativa en el crecimiento. Y finalmente tenemos la fortificación individualizada, que esto es casi como una fortificación gourmet de la leche de madre, porque consiste en realizar el análisis de cada muestra de leche que va a ser administrado en el momento dado a un niño, realizarle un análisis de cuál es el estado de sus macronutrientes y entonces realizar un aporte individualizado de los nutrientes que hagan falta para esa muestra de leche materna en ese momento del día.
Esto requiere de nutrientes modulares, es decir, debemos tener por separado cada uno de los macronutrientes que vamos a administrar, que vamos a sumar a la leche de madre, y todavía, digamos, no están hechos, no está, digamos, totalmente evaluada la tecnología y no están hechos los estudios costos-beneficios de esta manera de realizar la fortificación de leche materna, que parece como muy promisorio. Respecto a las leches de prematuros, en el caso de que no tengamos leche materna y que debamos recurrir a las fórmulas, yo les cuento acá un poquito cuáles son las diferencias entre las leches de prematuro en relación con las leches maternizadas común para un niño a término. Las leches para prematuros siempre van a tener un mayor aporte proteico, van a tener cerca de 80 calorías cada 100 mililitros y actualmente han salido leches para prematuros extremos en donde se logra aportar 100 calorías cada 100 mililitros. Tienen un mayor aporte proteico, que en general está en cerca de 2 o 2.2 gramos por decilitro, con una relación caseína-lactoalbúmina entre 40 y 60. Tienen un 50% de las grasas con TCM. Recordemos que los prematuros tienen una menor actividad de lipasa y también tienen por debajo de las 30 semanas una concentración de sales biliares por debajo de la concentración micelar crítica, lo que puede llegar a interferir con la absorción de los ácidos grasos de cadena larga y con la absorción de las vitaminas liposolubles. Tiene hidratos de carbono aportados con 40% como polisacáridos. Las oligosacaridasas tienen mejor actividad que la lactasa en estos niños y el resto es aportado como lactosa. Tienen un aporte de los ácidos grasos esenciales, tienen el aporte del ácido docosa hexaenoico y ácido araquidónico, mayor aporte de calcio, fósforo, sodio y zinc que es necesario en el crecimiento de prematuros, y tienen los requerimientos de oligoelementos y vitaminas ajustados para el aporte necesario en prematuros. Bueno, finalmente acá les pongo un cuadro que está sacado del World Review, en donde han escrito y se han puesto de acuerdo los mayores expertos en el mundo de nutrición neonatal, y es una especie de hoja de ruta para guiarnos un poquito en relación a cómo deberíamos, en base a todos los conceptos que hemos revisado anteriormente, realizar la alimentación de nuestros niños. Fíjense que la leche de preferencia obviamente es la leche de madre. El asterisco significa que si no tenemos leche de madre, la opción es la leche de banco. ¿Cuándo vamos a comenzar en un niño que está estable? Entre las 6 a las 48 horas. ¿Cómo vamos a comenzar con nuestra nutrición enteral mínima? ¿Cuándo vamos a comenzar el progreso de la nutrición enteral mínima? ¿Cuánto vamos a progresar una vez que nos decidimos a hacer el avance de la nutrición enteral mínima? ¿Cuánto vamos a aumentar por día? ¿Cuánto vamos a administrar si es continua o si es intermitente? ¿Cuándo vamos a comenzar? ¿Con qué volumen vamos a comenzar a fortificar la leche de madre? ¿Cuál sería nuestro objetivo en calorías y nuestro objetivo proteico? Dos palabritas con relación a la succión. Nuestros niños prematuros obviamente no son alimentados por succión, son alimentados por sonda, por una cuestión obviamente de inmadurez y de gasto calórico que tienen estos chicos al alimentarse por succión. El momento en que un niño podrá alimentarse por vía oral a través de la succión es un poco incierto, ya que dependerá de múltiples factores, siendo necesaria una mirada integral del equipo que atiende a esta población para iniciar el proceso. Una edad de 34 semanas en donde ya podemos esperar que esté madurado el reflejo de succión de glución y un peso mayor a 1800 gramos podría considerarse como criterios para iniciar la alimentación oral. Esto lo vamos a hacer en relación a cada chico individualmente, a las características de la madre, pero más o menos asegurándose la maduración el mecanismo de succión de glución y con un niño que no aumente de peso por el esfuerzo que hace en relación a la gimnasia de la succión, podemos, y en relación a las condiciones de la madre, podemos de a poquito iniciar nuestra alimentación integral. Bueno, finalizada la clase, muchas gracias.